De actualidad. Es un honor tener de nuevo en su casa a uno de los padres de Radio Sefarad, a Jacobo Israel Garzón. Hola, Jacobo. Hola, buenas tardes. El honor es para mí de estar en esta casa. Que es la tuya. No, es la mía y es la nuestra, es la de todos. Jacobo, te he presentado así, pero podría haberte presentado de muchísimas más formas, por ejemplo, como responsable, como presidente del Círculo Dabar. De su temporada 2016-2017 vamos a hablar en este programa, pero no solo de eso, porque hay novedades en Hebraica Ediciones. Lo reservamos para el final, como el postre. Y si te parece, empezamos hablando de cómo hace digamos, organizado estas charlas que congregan a tantas personas interesadas en el mundo intelectual judío, no solo en el intelectual, también político, también muchísimos más temas. Bueno, primero, yo no soy presidente de Dabar, yo soy un animador de Dabar. Dabar es un círculo de amigos donde hacemos tertulias. Y yo soy el animador, pongo el local, pongo la preparación y invito a los amigos, ¿no? Es decir, que se dan de alta en el círculo de amigos. Este año siempre tenemos esto de 15, 16 tertulias al año, que empezamos en octubre y terminamos normalmente en mayo, junio, pero ya cuando llega el verano ya hemos terminado, porque el verano está para la pereza estival y no está para la intelectualidad, está para dar el disfrute de otras cosas. Y a cada tiempo hay que darle lo suyo. Está para reflexionar sobre lo que se ha aprendido previamente también. Para reflexionar, para disfrutar, para tener un relajo en la vida, que también el relajo en la vida es importante. Entonces, este año hemos planteado las tertulias en 3 ciclos. Un primer ciclo que siempre dedicamos a la intelectualidad judía contemporánea. Como sabes, en primer lugar, hay que explicar, Dabar no es un centro, es un centro de cultura, pero fundamentalmente judía, pero no exclusivamente judía, y desde luego no dirigida a judíos, sino va dirigida a judíos, a cristianos y a agnósticos y a gente de otras religiones. No tiene ninguna connotación religiosa típica, pero sí habla de cultura judía. Entonces, este año hemos hecho un ciclo de intelectuales judíos contemporáneos, evidentemente prácticamente todos, quitando un filósofo que tiene algunas connotaciones no religiosas, sino ligadas al pensamiento tradicional, como es Franz Rosenzweig, pues hay como Stefan Zweig, que era un escritor absolutamente laico, pero que es un novelista de fama. Tiene también a Bashevis Singer, tiene a Franz Rosenzweig, tiene a George Steiner, en fin, una serie de nombres de primera fila que han formado parte de la cultura fundamentalmente europea, pero no exclusivamente europea, porque ya Bashevis Singer pues es un hombre que procede de Europa, pero que en realidad su última gran obra y esto está realizada en América, vamos a decir, a donde marchó. Y además de este ciclo, que cuenta con profesores, distintos profesores especializados en el tema. Hay algún tema que además no son escritores, son intelectuales y artistas. Hay un tema como Modigliani, hay un tema como el de Ernest Bloch, que era un músico, un compositor famosísimo de la balada hebraica y de tantas otras obras. Pues además de estos tenemos otros 2 ciclos, uno dedicado a un tema que nos interesa por lo que representa de convulsión en el mundo actual, que es el cercano y Medio Oriente, el próximo y Medio Oriente. Lo habéis llamado escenarios estratégicos del próximo y cercano Oriente. Entonces, el tema es analizar los puntos importantes vectoriales de lo que se mueve en esta geografía. Entonces lo hemos centrado fundamentalmente
en 4, en realidad en 5 conferencias, una relacionada con el mundo árabe. El mundo árabe ha sido sobre todo hablando del mundo árabe en general, porque claro, el mundo árabe está muy fraccionado, muy fracturado. No hay un liderazgo claro ni de ningún país, ni casi de ningún líder. Entonces, este es un mundo en el que hay que analizar un poco qué fuerzas son las que se mueven. Pero luego hemos hablado de Turquía, que sí que tiene un cierto liderazgo. Los turcos tienen una personalidad fuerte. Hablamos de Irán también, que es otra nación y pueblo también fuerte, y hablamos de Israel, que es también otra nación fuerte y unida. Y de las unida políticas. en relativa. Y luego está otra charla relativa a las políticas de la Unión Soviética y de los Estados Unidos y de Rusia, no de la Unión Soviética, porque esta ya no existe, en la zona. Que si hasta ahora estaban confrontadas, está cambiando, y ya veremos cuando la damos, que esa será la última, qué ocurre entre las versiones de Mr. Trump y de Putin. Es decir, si hay acuerdos o si hay desacuerdos. Si trasladan su supuesta amistad a la realidad zona, ¿no? o a la zona. Y bueno, este es un punto en tal. Se han suscitado algunas cosas, porque ahí hay nombres como Serafín Fanjul, que nos ha hablado ya sobre el mundo árabe, como Félix Arteaga, que nos hablará sobre Irán, como Bunes, que nos hablará sobre Turquía, y como el propio embajador de Israel, que nos hablará sobre Israel. La persona que vemos para que todavía está pendiente de definir es alguien del Real Instituto Elcano para el análisis de las interacciones de USA y de Rusia en la zona y los intereses estratégicos de uno y otro. Y luego, un tercer tema que tenemos es que este es un tema más pequeño, pero que yo le tengo un gran amor personal, es que se cumple el centenario de la sinagoga madrileña. En el año 2016, en la Hanukkah de 2016, se abrió la primera sinagoga pública madrileña después de la expulsión. En la Hanukkah de 1938. De 1916. 16, perdón. De 16. Uh-huh. Y entonces pasó por distintos avatares la sinagoga, incluso se cerró en el 38, ahora se cumple el centenario en realidad. Entonces tuvo un cierre en el año 38, luego fue reabierta en el año 47-48, en otro lugar y en otro contexto, como un oratorio, y luego ha seguido ya la historia que es ya más conocida del periodo franquista y sobre todo del periodo franquista, del tardofranquismo, como llamamos, ¿no? Y aprovechando esa efemérides, hemos planteado 2 charlas, una sobre los judíos en España en el siglo XIX, cómo llegan los judíos a España, que algunos hablan de retorno. Yo la verdad es que hablar de retorno, más bien hablo de venida o de llegada de los judíos a España, porque no sé si se retorna nadie, no sé si nadie retorna. El que se marchó ya está muerto, es decir, los que vienen son otros, es decir, pueden ser sus descendientes, pero son otros. Es decir, los herederos de ese. Bueno, son herederos, partida, pero no vuelven, los herederos no vuelven, los herederos llegan, es decir. Por un lado, es que el uso de la palabra es algo que se pierde. Ayer pasaba yo por una calle, hubo un inciso que nada tiene que ver con esto. Ayer pasaba yo por una calle y me dice una chica en la puerta de una tienda de telefonía, y dice: ¿usted es de Movistar? Y digo: yo no soy de nadie, yo soy mío. Yo soy de Tetuán. No, yo soy mío. Otra cosa es que use una empresa o use otra. Ya. Es decir, pero son las empresas que utilizo. Pero yo no soy ni de Movistar ni de nadie, vamos, ni de Unión, ni de la eléctrica tal, no soy de nadie, ni de la telefónica, ni de nadie. Yo soy mío. Es decir, punto, ya ha terminado. Bueno, pero la gente utiliza mucha palabrería que está falseada. Pero bueno, esto es. Yo procuro usar la palabra correcta en general. Bueno,
Y hablamos una charla sobre los judíos en España en el siglo XIX y los judíos en España en el siglo XX y lo que llevamos del XXI. ¿Y lo hacéis, Jacobo, centrándose en figuras eminentes? No. ¿O habláis Lo en general? Lo hablamos en general de la historia, de la llegada. Hombre, hablamos también de figuras eminentes porque forman parte de la historia, pero fundamentalmente lo que hablamos es cómo se ha ido estructurando una comunidad, en qué lugares, en qué partes, cómo ha sido esa distribución. Pues en el siglo XIX pues llegaron algunos de Marruecos con la guerra del 59-60, vinieron otros de Bayona y tal con el comienzo de la industrialización, vinieron otros judíos europeos también con la industrialización de la industria azucarera y de otras industrias, vinieron banqueros y vino también pues la gente pequeña que no tiene historia, pero que en realidad hace la gente, vamos a decir que no todo el mundo tiene historia, pero y entonces esto es lo que es importante. Me parece que yo presenté ya la última vez aquí un libro interesante del siglo XIX, que es el de Mónica Monasterio, sobre los judíos ante los cambios políticos en España de 1869. Y esto muestra un poco pues todos los que se habían nacionalizado, los llegados, en fin, es decir, cuáles fueron según los censos, la población judía, de los primeros censos, porque luego ya no se hizo de población judía, porque, en fin, no estaba visto un mundo democrático. No era conveniente. No era conveniente. Y bueno, estas son 2 charlas, es decir, que se harán en torno a diciembre, enero, justo con la efemérides, ¿no? Es decir, que... y bueno, este es el proyecto que tenemos, es decir, es un proyecto de como 15 o 16 tertulias dirigidas a un público que se interesa por la cultura en un tema general, culto, no en un tema específico ni tal. Entonces, muchos de los que vienen a hablar creen que nosotros somos un público judío, pero nosotros no somos un público judío. Hay judíos, pero hay muchos no judíos, es decir, que no nos cerramos a nadie. Es decir, yo conozco a una admiradora absoluta de las conferencias del Círculo de Abar, que es Concha Díaz Berzosa, sí, Concha, que no se, también, claro, que no claro. se pierde, sí. que no se pierde ninguna. Hay muchos. Pero en fin, fundamentalmente lo que hemos hecho es una relación amistosa alrededor de la cultura y alrededor del conocimiento y alrededor de lo que se puede aprender. Porque hay una cosa que es muy clara, que aprendemos siempre de todos los ponentes, aprendemos algo, ¿sabes lo que quiero decir? Y el aprendizaje es siempre un elemento que yo creo que es fundamental para el enriquecimiento personal. Por supuesto. Hablabas antes del libro de Mónica Monasterio, pero hay novedades hay novedades previstas próximamente. Hay 2 libros que están uno está ya en capilla y otro queda todavía unas correcciones de estilo, etcétera. Uno es un libro precisamente mío sobre el judeo español de Marruecos y su literatura popular, que luego si quieres te explico lo que pretende o de lo que trata. Uh-huh. Y otro es un libro también sobre el judeo español, pero este no exclusivamente de Marruecos, sino el judeo español, que es un libro publicado en francés en los años 80 por Vidal Sefija y que ahora publicamos en castellano. Y es una oportunidad de que el público castellano pues entienda un poco más qué es el judeo español, cuál es la lengua judeo española, cuál es su literatura, etc. En el libro que publico, que de mi autoría, en el judeo español de Marruecos y la literatura popular, yo lo que he pretendido es algo complejo. Por un lado, he pretendido sacar de la oscuridad el judeo español de Marruecos, lo que se llama vulgarmente la jaquetía, intentando acercar y cotejar su gramática con la gramática española. Es decir, porque el judeo español de Marruecos, como el judeo español del Levante mediterráneo, es una estructura hispánica, es una estructura española, pero
evidentemente con términos incorporados de otros lenguajes. Y esos otros lenguajes son fundamentalmente, en el caso de Marruecos, son fundamentalmente dos, son el hebreo por un lado y el árabe por otro. Es decir, lenguajes semíticos que tienen fonéticas diferentes. Entonces, en la fonética del judeo-español de Marruecos es muy compleja, porque además, como sufrió un proceso de rehispanización, resulta que hay todos los sonidos del español actual, claro. Todo el sonido, y antes del protectorado, desde 1860 sufrió la hispanización. Lo que pasa es que con el protectorado ya fue masivo. Y sobre todo al final del protectorado ya era hispanizada casi toda la población. Y la que se fue al exilio, o la que se fue a la diáspora de Marruecos, pues ya la que vino al mundo español, pues se pasó rápidamente a casi abandonar el judeo español, y los que se fueron a otros mundos con otros lenguajes, a otros lugares, etcétera, pues perdieron totalmente, salvo aquel rescoldo de esa generación que salió. Pero la generación que salió ahora mismo, todas son jóvenes como yo. Es decir que... No sé si tan morenos y tan atractivos, pero joven de tu edad sí. Muchas gracias por lo de atractivo, por el piropo. Bueno, en el tema lo que he pretendido es, por un lado, tener en cuenta la lengua y tener la lengua con la lengua española, encotejarla con la lengua española, tanto en los aspectos fonéticos como en los aspectos sintácticos y con todos los aspectos, y en los aspectos oracionales de la oración y de cómo funciona, discernir cómo los términos semíticos se incorporan a la lengua y cuáles son... ¿Cuál es el sistema? Porque así como mantienen su fonética, pero se estructuran en forma castellana. Por ejemplo, los verbos se estructuran con su fonética, pero todos terminan en ar o en ear, es decir, se conjugan como la primera conjugación. Entonces, bueno, hay algunos elementos. Las esdrújulas desaparecen y se convierten en agudas o, en todo caso, en neutras, ¿no? Es decir, en general en agudas. Bueno, algunos aspectos de eso. Y luego, en la literatura, lo que he procurado es que además establecer una grafía que determine para la fonética todos los sonidos, tanto los procedentes del español medieval como los procedentes del español moderno, como los procedentes de las lenguas semíticas. Entonces, ha sido complejo porque además yo había trabajado ya en otras ocasiones, pero creo que en esta ocasión he logrado tener en cuenta toda, por cosas que mis lectores me han ido pasando, etcétera, y que he incorporado, porque hay que aprender, también los escritores tenemos que aprender, y he ido incorporándole, y entonces establecí una grafía determinada. Y entonces, luego, lo que he intentado con la literatura, que la literatura está compuesta pues por varios elementos, ¿no? Es decir, desde las fórmulas de cortesía a los refranes, a los cuentos o al cancionero y al romancero, a la liturgia, que hay una liturgia también interesante, la liturgia general, popular. Bueno, pues todo esto lo que he intentado es pasarlo tal como yo recuerdo que se pronunciaba por las partes más auténticas de lo que yo viví, que ya a lo mejor no eran tan auténticas como podían serlo en el siglo XIX, pero yo no viví lo del siglo XIX y no me lo puedo inventar. Yo lo que invento son las versiones más antiguas o más auténticas que he oído, y que no eran necesariamente las versiones que se han ido trasladando en los romanceros, en los cancioneros, etc. ¿Por qué? Porque en general la mayor parte de los que trabajaban en los cancioneros y en los romanceros eran españoles, que no entendían el sonido fonético y que muchas palabras no las entendían. Y entonces, pues todo esto es lo que yo he intentado discernir y volver, es decir, ponerlo en un sentido más original en los años en que yo estoy hablando, claro, que era original de final en la acepción de los 40 a los 60. De respetuoso con lo que fue, pero lo que fue que yo conocí, no lo que fue porque pudo ser otra cosa, es decir, cuando Benoliel pudo ser otra cosa, o cuando antes de que hubieran los primeros, los primeros folcloristas que estudiaban todo esto, también pudo ser otra cosa, pero esa ya no la conocí y no puedo saberlo. Es decir, y además probablemente nunca se sepa. Pero yo doy una realidad de esa jaquetía que se utilizaba
en el tiempo de los años, final de los años 40, que es cuando empiezan mis memorias más esto, hasta los años 60, 60 y algo, que son los últimos años en que yo estuve en Marruecos. Que yo pasé por Marruecos, yo dejé Marruecos en el año 59, pero volví en algunas ocasiones porque tuve la familia, etc. Y bueno, esta es un poco lo que he intentado ahí, que es recrear un mundo ya perdido, no con la idea de la nostalgia. Yo muchas veces explico una cosa, es decir, y es verdad, no tengo ninguna nostalgia. Lo que tengo es la intención de testimoniar. No tengo ninguna nostalgia por ese mundo, ni volvería. Es decir, pero necesitamos testimoniar porque los últimos nos vamos. Y si los últimos nos vamos y no hay testimonios, pues realmente, en un mundo que además el lenguaje era un lenguaje conversacional y no culto, no queda nada. El otro día hablábamos con Luisa Benarros, Sí. Naón, que hace un programa en Jaquetía, ella nació en Arcila, y nos decía que su Jaquetía es recordada, no hablada. Claro. Es decir, y eso es así. Entonces, yo no pretendo tampoco no quiero, no soy un escritor en Jaquetía. Al contrario, puedo ser un estudioso de la Jaquetía, pero no soy un escritor. Yo no escribo novelas ni historias en Jaquetía. Yo escribo lo que escribo, vamos a decir. Pero lo que he pretendido es dejar constancia de lo que fue, o de lo que fue como más prístino, más real. Y eso es lo que he pretendido. Y en el libro de Sefija, de Vidal Sefija, es una hermosa historia sobre el judío español, sobre su evolución, etc. Y ahí, aunque está dedicado fundamentalmente al judío español de Levante, pero también incorpora al judío español de Marruecos dentro del contexto y lo considera, yo creo que es la primera vez que los judíos españoles levantinos consideraron que nosotros formábamos parte del judío español, que era un dialecto un poco más separado, porque en lugar de turquismos o de helenismos o de enormes cantidades de galicismos, que nosotros teníamos mucho menos galicismo, porque la influencia española dominó sobre la francesa, fundamentalmente en ciudades como Tetuán, que era la capital de tal. En Tánger había más galicismos, ¿no? Es decir, porque también hay diferencias, y hago notar diferencias entre grupos familiares y grupos poblacionales, ¿no? Poblacionales, es decir, grupos urbanos. Tánger no era lo mismo que Tetuán no era lo mismo que necesariamente que Alcázar-Quibir, o que Arcila, o que tal. Ahí está también la riqueza de la Jaquetía. Claro, y sobre todo hay una cosa, que esto sí que me decía mi buen amigo John Juaristi, cuando presentó un libro mío sobre la Jaquetía, me decía, es una operación melancólica. Y digo, hombre, yo entendí melancólico como si fuese nostálgico. ¿No? Me dijo, no, es melancólico porque encerrar lo vernáculo en una explicación es siempre empobrecerlo. Y es verdad, es imposible. Es decir, pero bueno, he intentado mostrar la mayor cantidad de las cosas y las diferencias que hay, ¿no? No he pretendido hacer tampoco una obra, pero creo que me da la impresión, vamos, a mí de las obras que he escrito, hay tres que son las que más me gustan: uno, Los judíos hispano-marroquíes; otra, esta; y otra, Los cuentos del destierro. Es decir, de los que ya hablamos aquí en Radio Separada. Que ya hablamos en otra ocasión. Pues si unes este último libro a esos dos que has citado, seguro que de nuevo es una gran obra. Bueno, es una gran obra. No es un bestseller, estoy seguro. Bueno, eso estoy seguro. No te pongas límites. Eso estoy seguro. Bueno, seguro que es un libro maravilloso e interesante. Te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado de él y también de las conferencias, de los encuentros del Círculo Dabar en esta temporada 2016-2017. Muchas gracias. Gracias a vosotros.